Hola, bienvenidos a un nuevo Converge. En este video vamos a dar algunos ejemplos de funciones continuas. ¿Vamos? Entonces recordemos la definición de continuidad en un punto. Una función es continua en un punto z sub 0 si el límite cuando z tiende a z sub 0 de f de z es f de z sub 0. Esa es la definición de continuidad en un punto. Y una función es continua en un conjunto si es continua en cada uno de sus puntos. Por ejemplo, 1. f de z igual a, o f sub 1 de z igual a real de z. Una función continua. Continua quiere decir en todo el conjunto de los números complejos. 2. Cuando diga continua, no. f sub 2 de z igual a imaginario de z. Otro ejemplo de función continua. 3. f de z o f sub 3 de z igual a z real de z al cuadrado. Otro ejemplo de función continua. 4. f sub 4 de z igual a z imaginario de z al cuadrado sobre el módulo de z al cuadrado más 10. 5. f de z igual real de z al cuadrado menos imaginario de z al cuadrado. Otro ejemplo de función continua. Número 6. h de z igual a z a la 10 más 5 más i. ¿De acuerdo? Entonces, todas esas son ejemplos de funciones continuas. Cuando uno dice funciones continuas, quiere decir que es continuas en todo el plano complejo. Vamos a demostrar la primera y en forma análoga se demuestran las demás. Entonces, primero demostremos que la función es continua en z sub 0 para cualquier valor de z sub 0 complejo y ahí está la demostración. Entonces, simplemente primero, vamos a mostrar que esta función es continua. f sub 1 de z igual a real de z. Entonces, ¿qué hay que demostrar? Que el límite cuando z tiende a z sub 0 de f sub 1 de z simplemente es f sub 1 de z sub 0. Entonces, calculemos f sub 1 de z sub 0. ¿Cuánto vale f sub 1 de z sub 0? ¿Cuánto vale f sub 1 de z sub 0? Entonces, simplemente f sub 1 de z es el real de z. Entonces, f sub 1, que quede muy claro, f sub 1 de z sub 0. Z sub 0 que sea simplemente a más i b. Entonces, ¿cuánto vale f sub 1 de a más i b? Real de a más i b. A y b son reales, ¿no? Entonces va a ser el real de a más i b. Pero el real de a más i b simplemente es a. O sea, f sub 1 de z sub 0 vale a para cualquier z sub 0 en el plano complejo. ¿Y cuánto vale el límite? Límite cuando z tiende a z sub 0 del real de z. Entonces primero buscamos el real de z. Límite cuando pasamos a dos variables. XY tiende a AB. O sea, z es XY y z sub 0 es AB. Del real de z. Z es X más Y. Pero esto aquí va a ser igual. Al límite cuando X y Y tienden a B. El real de X más Y es X. Y este límite cuando X y Y tiende a B no es otra cosa que A. Entonces, z sub 0 es cualquier complejo. Eso quiere decir que esta función es continua
en todo el plano complejo. El límite cuando z tiende a z sub 0 de f sub 1 es a, y f sub 1 evaluado en z sub 0 también es a. Y en forma análoga se demuestran todas las demás funciones. O sea que todas las demás funciones son continuas, ¿no? Vamos. Hasta pronto.